Cristiana al encuentro con Dios. Lo llevaron a la tumba, teniéndole mucho amor, con perfume, óleo y mirra, ungieron a mi Señor, lo envolvieron con los lienzos, sintiendo mucho dolor. Luego vienen los soldados, sellan la piedra por fuera. Al tercer día vino un ángel, moviéndola pa' que huyera, no pa' que saliera Cristo, fue pa' que entraran y vieran. Ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado Cristo el Señor. Ya estás derrotado, diablo mentiroso, muerte, dime dónde está tu aguijón. Ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado Cristo el Señor. Ya estás derrotado, diablo mentiroso, muerte, dime dónde está tu aguijón. Estás en tu programa. Damos gracias a nuestro Dios, bendito sea nuestro Señor. Ya estamos con ustedes para compartirles la programación de hoy día. Como todos los días de lunes a domingo, empezamos a la 1 de la tarde con un mensaje de la palabra de nuestro Dios por cada uno de los siervos que contribuyen con el ministerio que Dios le ha dado desde esta plataforma para alcanzarles el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Señor. Comparta con sus contactos nuestra producción para que muchas personas más lo puedan ver y de esa manera puedan recibir las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Muy buenas tardes, mis hermanos y amigos y público en general. Que Dios me los bendiga. Póngale atención, escuche la palabra de nuestro Dios, porque nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Ya está en medio nuestro pastor Sixto Gómez Ayala, el copastor de la Iglesia TV Cristiana al Encuentro con Dios. Queremos que en esta hora usted reciba el mensaje de la palabra de nuestro Dios a través de nuestro hermano Sixto Gómez Ayala. Muy buenas tardes, hermano Sixto, Dios me lo bendiga. Buenas tardes, hermanos Cisneros, y buenas tardes a toda la audiencia de TV Cristiana al Encuentro con Dios. Estamos aquí para poder compartir una vez más la palabra del Señor y poder llegar a vuestros corazones. Vamos entonces a tomar la palabra de Dios en el libro de Esther, el capítulo 3 y el versículo 1 en adelante. Esther capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba, y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo, solamente pues ya le habían declarado, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día,
y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los satrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey, y fueron enviados cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Bien, hermanos, vamos a darle gracias al Señor por la palabra que hemos leído en esta tarde, para que sea Dios quien ilumine, hermanos, esta palabra que nos sirve como prevención para este tiempo. Todos los acontecimientos que están escritos en la palabra de Dios es una prevención para la iglesia de Jesucristo de estos últimos tiempos. Así es que, hermanos, vamos a orar a Dios para que Dios nos ayude a poder entender su palabra. Te doy gracias, Señor, en esta hora por permitirme poder estar aquí en los ambientes de TV Cristiana, al encuentro con Dios, para poder compartir tu palabra, Señor, y poder llegar a los corazones que verdaderamente están sedientos de tu palabra. Tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Alumbra nuestra mente para poder entender tu palabra, Señor, y guardar tu palabra en nuestro corazón para los tiempos difíciles que han de venir o están viniendo, Padre mío, cada día. Ayúdanos, pues, a fortalecernos y a estar vigilantes y preparados y poder, Señor, contrarrestar todas las adversidades del enemigo que se presenta cada día para desanimarnos, desalentarnos y no poder seguir tus caminos, Señor. Pero bendito eres tú, que a través de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, nos has redimido de la esclavitud del pecado. Podemos decir por fe que ya somos libres y que pertenecemos a la iglesia triunfante de Jesucristo. Gloria al nombre de Cristo. Gracias, Señor, y en tu nombre meditaremos tu palabra. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, gracias a Dios. Seguimos con la secuencia de la palabra de Dios. Estamos hablando acerca del pueblo de Israel, el pueblo que Dios, hermanos, formó de la promesa que le hizo a Abraham para hacer de este pueblo un portador de su palabra y a través de este pueblo, el pueblo de Israel, poder distribuir el mensaje de salvación a las muchas almas que ya existían en diferentes partes del mundo. Miren, hermanos, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, los reinos de Judá y de Benjamín, que ellos habían sido llevados cautivos por Nabucodonosor,
hermanos, las profecías, porque Dios hablaba a través de los profetas, y les dio a entender que les enviaba por 70 años y que luego de cumplidos los 70 años Dios iba a levantar otro reino y iba a motivar a levantar un despertamiento en el otro reino, y se estaba refiriendo al reino de los medos y los persas, y a través de este rey Ciro, que cumplidos los 70 años ellos iban a regresar a su tierra. Eso era la promesa que Dios los hizo. Los mandó a ese lugar para concientizar, para sacar a los que verdaderamente a través de la aflicción ellos iban a poder reconocer a Jehová Dios como el único Dios de todos los dioses. De esta manera Dios, hermanos, ha hecho todo lo posible y hacía todo lo posible por ir llamando a sus hijos a la conciencia y para que se vuelvan hacia Él. Cumplidos los 70 años, entonces se dio la orden, se cumplió de acuerdo a la profecía, para que regresen a construir el templo de Dios y la ciudad, los muros de Jerusalén. Pero solamente vinieron una parte, para la cantidad, para los centenares de gente que se habían ido cautivos, solamente regresaron aproximadamente 50,000. Y los judíos que estaban esparcidos por el reino de Babilonia, eran, hermanos, cantidad innumerable. Así es que solamente vinieron un remanente, nada más. Una porción de aquellos hombres que nunca decayó su fe. Ellos estaban pendientes siempre de la palabra de Dios, del mensaje de Dios que les advertía a través de sus profetas. Ellos estaban pendientes, por eso es que cuando se cumplió los 70 años, ellos obedecieron y regresaron. Pero se quedaron la mayor parte allá. Dios hizo todo lo posible en una segunda parte, cuando los que vinieron a construir el templo se sintieron desanimados, porque el enemigo no se duerme. El enemigo trató de incentivar, de inducir a su gente, el diablo, a los súbditos, a los que ya los tenía en su poder, para meterse dentro de ellos y poder poner trabas en la construcción de la obra de Dios, del templo de Dios. Así es que muchos se desanimaron y se fueron saliendo, hermanos, para dedicarse a sus labores cotidianas. Pero Dios, hermanos, levanta nuevamente a otro grupo, otro incentivamiento, hermanos. Levanta a Zacarías, al profeta, para que motive e incentive, induzca a la gente, a los que se habían todavía quedado, porque los que se quedaron comenzaron a sentir los estragos, hermanos, del sufrimiento, porque los que se quedaron comenzaron, hermanos, a sufrir, no todos estaban bien. Y aquellos que estaban padeciendo necesidad económica, se habían dado a la idolatría, a las costumbres de aquel país de Babilonia. Entonces, muchos tomaron conciencia y ante este nuevo avivamiento, esta motivación que Dios hizo a través de Zacarías, vienen otro grupo de personas para animar a los pocos que habían quedado del primer remanente que vino con Zorobabel. Y así, hermanos, de igual manera, ¿no? Pasa otro tiempo, levanta Sedequías o Ezequías para que también bajo estos tres motivaciones regresen. Pero aún así muchos se quedaron, muchos ya habían se habían establecido en los lugares del reino de Babilonia donde fueron esparcidos. Ya se habían establecido ahí, ya no querían regresar,
ya se hicieron de familia, hicieron parentesco con la gente pagana y le vieron ya difícil volver a Jerusalén, volver a levantar los muros, volver a reedificar el templo otra vez en lo mismo, como que ya no quisieron, se quedaron allí porque según ellos, hasta ese momento ellos estaban bien, es cierto, pero después de esto iba a venir una aflicción grande. Y Dios no quería que su pueblo, que los que estaban ahí todavía persistiendo en quedarse, Dios no quería que ellos se queden, porque lo que iba a venir después iba a ser muerte para los judíos. Por lo tanto, hermanos, porque quizás ellos no pudieron entender, hermanos, lo que Dios había revelado a través de esta bestia o de esta imagen, que Dios le hizo ver en un sueño a Nabucodonosor. Con esta imagen, la cabeza de oro, los brazos y el muslo de plata, luego las piernas de bronce y así, de bronce y luego de barro. Eso era, hermanos, un descenso de valores, dando a entender que cada gobierno, cada imperio que iba a gobernar, las cosas iban a ser peores, porque estaba en decadencia. Y por eso es que Dios no quería que el pueblo de Israel se quedase por esos lugares. Él quería que todos regresaran de donde fueron llevados cautivos. Pero muchos se resistieron y se quedaron porque vieron que estaban mejor. Pasaron los años, hermanos. Pasó el rey Ciro. Luego vino Darío. De ahí vino Jerjes. Y de ahí Artajerjes, que era el hijo de Jerjes. Y cada uno de estos reyes, su gobierno iba siendo duro, hermanos, con los judíos. Tanto así que los años iban pasando y se iba perdiendo ya esa facilidad que Dios brindó a través del emperador Ciro para que regresen a su ciudad. Así es que muchos no aprovecharon a regresar y se atenieron a las consecuencias que iba a venir después. Y es así, hermanos, como vemos a uno de estos acontecimientos que pasó en el reinado de Artajerjes, el hijo de Jerjes. Este hombre, este rey, habían pasado los años y ya casi desconocía a los judíos. Y los judíos, hermanos, que se habían quedado, siempre ellos servían a Dios, tenían sus normas y no se inclinaban a ninguna imagen ni a ninguna persona. Ellos respetaban, ellos sabían que la palabra de Dios, que uno de los mandamientos de Dios les decía que no te inclinarás a una imagen, ni le honrarás, no te postrarás delante de ella, porque uno es tu Dios y a Él solo le honrarás y le servirás. Se refería a nuestro Dios Jehová. Entonces, los judíos sabían que no deberían postrarse ante ninguna persona. Y el rey Artajerjes había, hermanos, puesto en segundo lugar a Amán, un hombre que llegó a ser su brazo derecho, su segundo. Y lo puso, hermanos, en un lugar muy privilegiado. Pero este hombre llamado Amán odiaba a los judíos. Imagínense cómo se levanta el diablo para afligir y desde ya
aquellos que se habían quedado, aquellos que no quisieron regresar ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera oportunidad que Dios le dio que regresaran a reedificar los muros y el templo de Jerusalén, se quedaron. Y esto justamente es uno de los casos que acontece, hermanos, en este tiempo, después de muchos años que había pasado, y pasaron varios reyes. Y cada rey que pasaba iba desconociendo las normas, las ordenanzas que había dado Ciro, la libertad que dio, la ley que dio, porque cada rey que entra, hermanos, modifica sus estatutos, sus leyes. Así es que este rey desconocía y fue presa fácil para dejarse engañar. Amán, como él tenía un rencor a los judíos, entonces había sucedido que todos los príncipes, los siervos de los príncipes, cuando Amán fue declarado segundo del rey Artajerjes, todos adoraban y se inclinaban ante Amán. Pero hubo uno que no se inclinaba. Cuando Amán pasaba, no se inclinaba. Y los moradores de aquel lugar, que veían que Mardoqueo no se inclinaba ante Amán, porque Amán quizás no le dio tanta importancia, no se daba cuenta. Pero le hicieron ver estos hombres y le dijeron: ¿por qué tú no haces reverencia o no te inclinas ante Amán? ¿Por qué desobedeces las órdenes del rey? Esto es una orden del rey. Esto es una ley que el rey ha legislado. Pero tú no lo haces. No te atrevas a desafiar las normas o a desobedecer las leyes que se han promulgado acá en el imperio de Medo y de Persa, porque las leyes que se promulgan se tienen que respetar, y tú no lo estás haciendo. Así es que le aconsejaron que Mardoqueo lo haga, pero Mardoqueo les habló que él era judío y que él solamente se inclinaba a Jehová, a Dios, y no a ningún hombre. Así es que, hermanos, le hablaron por una, por dos y por varias veces, en vista de que Mardoqueo prevalecía, porque él era un hombre de Dios. Es cierto que él no había regresado, aún persistió y se quedó, no regresó en los remanentes que regresaron a construir. Y tenía que afrontar esta responsabilidad. Pero su fe estaba puesta en Dios, a pesar de todo. A pesar de repente de la dureza, a pesar que se le hablaron para que regrese a Jerusalén, que se adhiera a esta ley que había dado el rey Ciro. Y también lo hizo Darío, porque Darío también reafirmó esa ley. Había oportunidad todavía, pero no lo hicieron, y uno de ellos era Mardoqueo. Por lo tanto, iba a afrontar la gravedad de la desobediencia. Así es que, cuando se le presentó donde debería demostrar que verdaderamente amaba o servía a Dios, él hizo prevalecer su fe. Y a las amenazas y a todo lo que le dijeron que
que no se resista a obedecer la ley de Persia y de Medo, y que se incline ante Amán, y en vista de que no lo hizo, entonces le llevaron a darle a conocer a Amán. Y Amán, al enterarse de esto, al ver que no, bueno, le hicieron llamar a Mardoqueo, y ahí estaba Amán, y Amán quería ver personalmente si verdaderamente le adoraba o se postraba ante él o no, y Mardoqueo jamás se postró ante él. Prefirió, hermanos, obedecer la palabra de Dios antes que dejarse intimidar por un hombre común y corriente. Él tuvo temor a Dios y eso le valió. Eso le dio fuerza, porque a Dios le agrada, a pesar de tu desobediencia, a pesar de tu terquedad, pero a través de tu aflicción, cuando estás pasando un problema, recurres a Él y afirmas tu fe y pones tu fe firme, Dios no te deja a un lado. Dios te apoya. Los ángeles están allí para cuidarte y ser tu protector. Y esto es lo que hizo con Mardoqueo. Por haber afirmado, por haber demostrado fe y creer en Dios, no se inclinó ante Amán. Entonces Amán, en su cólera, porque esto fue notorio ante el pueblo, ante la gente que estaban allí, al ver que Mardoqueo no se inclinó a Amán, Amán se enfureció y se sintió burlado. Y entonces él es donde trama y le pide al rey, y no le dice quién era el pueblo, sino hay un pueblo, dijo Señor, que es desobediente a tu palabra. Mira, este pueblo, si tú das la orden para exterminarlos, matarlos porque en realidad no deben existir, matar a este pueblo, a esta raza, desaparecerlo, hombres, niños, ancianos, adultos. Y yo te juntaré una cantidad de dinero. Hermanos, al rey le pareció bien, porque no sabía qué pueblo, como tantos pueblos estaban subyugados al imperio persa. Él lo vio como cualquier pueblo. No se dio cuenta que era el pueblo de Dios. Y menos él casi desconocía las obras que Dios había hecho anteriormente. Con el pueblo de Babilonia o en el reino de Darío. Desconocía él. Porque cuando no hay un interés por servirle a Dios, ¿qué importa escudriñar la palabra? ¿O qué te interesa aprender o saber de lo bueno que es Dios? Así es que a este hombre no le interesó, a este rey Artajerjes. Y es allí donde Dios, hermanos, obra por la fe que Mardoqueo puso. Así es que Dios no abandona a sus hijos, a pesar de la dureza que podamos poner. Mardoqueo y aún los que se quedaron, porque ahí menciona a la reina Esther. Ella era judía. Es ahí donde Mardoqueo acude a esta reina, porque era la única la reina la que tenía
facultad para poder presentarse al rey y poder reclamar sobre esta sentencia de muerte contra los judíos. Hermanos, el pueblo, los que se habían quedado, era su hora crucial para ellos, porque tenían ante este edicto del rey, imagínense saber que tal fecha ellos iban a morir. Dios no quería que su pueblo llegase a estos extremos. Por eso es que le exigía que regresasen a Jerusalén. Cuando, hermanos, a través del decreto de Ciro y de Darío, que lo reafirmó, hizo todo lo posible para que ellos regresasen, pero ellos prefirieron quedarse y las consecuencias estaban allí. Por eso que a pesar de eso, hermanos, Dios aún siguió rescatando, porque había corazones todavía que a través de la aflicción y de la bendición de Dios iban a darse cuenta e iban a regresar. Así es que, hermanos, Dios ayudó a Mardoqueo. El pueblo, los judíos que estaban esparcidos, hermanos, por todo el reino del imperio persa, de Medio y de Persia, hermanos, se proclamó un ayuno, comenzaron a ayunar y a clamarle a Dios para que Dios tenga compasión y no se haga esta matanza tan solamente por el odio de un hombre. Y Dios no deja desamparados, hermanos, a sus hijos. Dios no deja desamparados, hermanos. Dios está allí para poder ayudar cuando ponemos nuestra fe. Así es que Dios obró a través de Esther. Esther también sabía que no podía presentarse ante el rey para hacer este reclamo, porque solamente cuando el rey les pedía que se presenten, se presentaban. Y cuando no, si ellas se presentaban sin que el rey los haya llamado, había dos cosas: o bien morían, o bien el rey levantaba su cetro en aprobación de que sí estaba de acuerdo. Así es que lo pusieron todo en las manos del Señor. Esta lección nos enseña, hermanos, que cuando estamos en el Señor, que cuando estamos pasando momentos de aflicción, momentos de cualquier necesidad, pero quebrantamos nuestro corazón y nos sometemos a Dios, hermanos, Dios no nos abandona. Dios está con nosotros cuando lo hacemos de corazón. Y Dios libró, hermanos, la matanza que se iba a hacer, porque Esther se presentó, hermanos, ante el rey y fue aprobada su presentación, porque Dios estaba de por medio. Dios cuidó de Esther, porque ella era la única quien podía presentarse ante el rey para poder interceder por su pueblo. Y es así como Esther entra, hermanos, al rey y hace ciertos agasajos para tenerlo a Amán allí y poder declarar y decir lo que este hombre había tramado contra su pueblo. Y si usted lee, continúa con la historia de Mardoqueo y la reina Esther, se va a dar usted cuenta de cómo Dios obró y quién murió en esa horca que se había preparado para matar a los judíos. Hermanos, murió Amán, el mismo que lo había mandado a hacer. Y ahí fue muerto él y toda su familia, sus hijos, su esposa y todos sus parientes. Hermanos, ¿por qué? Porque Dios obró. Y Mardoqueo, hermanos, que de repente la buena obra que él había hecho estaba ahí escondido, pero cuando se llegó a saber, entonces el rey Artajerjes, hermanos, elogió esta obra de Mardoqueo y se dio cuenta del engaño que había hecho Amán porque odiaba a los judíos
sin considerar lo que ellos habían hecho una buena obra, que Mardoqueo había hecho una buena obra, hermanos, defendiendo al rey. Entonces, de esta manera Dios cuidó y protegió al pueblo que se humilló, que le clamó pidiéndole perdón. Por eso, hermanos, ¿qué les quiero decir con esto? De que Dios cuida a sus hijos. Cuando sentimos, hermanos, en nuestro corazón que es el momento que tenemos que volver al Señor, si estamos desanimados o desalentados, hagámoslo en el momento oportuno. No dejemos que las cosas se empeoren más y las consecuencias sean peores. Hermanos, obedezcamos la palabra de Dios y reflexionemos en el momento que tenemos que reflexionar. Por eso, escudriñemos siempre la palabra de Dios, y estas historias, hermanos, son una prevención para prevenirnos en estos tiempos que también vamos a pasar, hermanos. Nosotros también, la iglesia de Jesucristo, hermanos, se levantará un gobierno, proclamará, legislarán leyes para querer invalidar, para querer desaparecer a la iglesia de Jesucristo. Hermanos, pero Dios defenderá a sus escogidos. Dios defenderá a los que verdaderamente de corazón le servimos a Dios. Así que, hermanos, Dios bendiga su palabra en esta tarde que hemos podido compartirlo a cada uno de ustedes. Amén, hermanos. Gracias al Señor. Damos gracias a nuestro Dios, bendito sea nuestro Señor, por el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Gloria sea a nuestro bendito Jesús de Nazaret, nuestro libertador, el único que puede ayudarnos a salvar nuestra alma del infierno, el único que puede perdonar los pecados de la humanidad. Solo tienes que aceptar a Jesús como tu Salvador para que Él escriba tu nombre en el libro de la vida, te perdone todos los pecados, lo eche al fondo del mar y no se acuerde nunca más, y te lleve al Padre para reconciliarte con Él y ser reconocido un hijo de Dios. Bendito sea nuestro Señor. Esta es la labor que hace el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, con todo aquel que le acepta como su único Salvador y Redentor. Ha escuchado el mensaje de la palabra de nuestro Dios expuesto por nuestro pastor Sixto Gómez Ayala. Y ahora vamos a continuar con nuestro programa. Queremos saludar a nuestros hermanos que están conectados aquí. Saludamos a nuestro hermano Marlon Muñoz Huachaca, Dios me lo bendiga. Saludamos a Edgar Percy Leiva Chuquino, gloria al Señor. Saludamos al pastor Felipe Bernabé Alonso Chávez, bendito sea nuestro Dios. Permítame compartirles desde aquí las bendiciones de mi Padre Jehová. Que este año 2021 sea un año de prosperidad espiritual. Que cada día estemos a cuenta con nuestro Dios y estemos fortalecidos por la presencia del Espíritu Santo en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria sea a nuestro Señor. Y no se olvide de compartir con sus contactos para que todos los amigos suyos puedan recibir el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a anunciar este sábado 13 a la 1 de la tarde. Estará predicando desde aquí el pastor Rogelio Blas. Él es pastor de la iglesia Pan de Vida, que está ubicado en la Primavera Alta, Chimbote, Ancash, Perú. Gloria al Señor. Y el domingo 14 a la 1 de la tarde estará predicando el pastor Elmer Flores Liñán. Él es pastor de la iglesia Fuente de Sanidad y Salvación, que está ubicado en La Unión, Chimbote, Ancash, Perú. Dios bendiga a los siervos del Señor que están contribuyendo con el ministerio que Dios los ha dado, predicando desde esta plataforma para que muchas personas sepan quién es Jesucristo y qué es lo que ofrece a la humanidad. Vamos con el primer tema. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos y amigos. Dios los fortalezca, Dios los bendiga a través también de las alabanzas. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién
la fortaleza de mi vida, roca de salvación.
Gloria sea a nuestro Dios, bendito sea nuestro Señor, que estamos aquí transmitiendo directamente desde nuestro sede de televisión al encuentro con Dios desde Chimbote, Ancash, Perú. Gloria sea a nuestro Dios, y queremos invitarle para este sábado 13 a la 1 de la tarde. Estará predicando desde este lugar el pastor Rogelio Blas. Él es pastor de la iglesia Pan de Vida, que está ubicado en la Primavera Alta, Chimbote, Ancash, Perú. Y el día domingo 14, también a la 1 de la tarde, estará predicando el pastor Elmer Flores Linián. Él es pastor de la iglesia Fuente de Sanidad y Salvación, que está ubicado en La Unión, Chimbote, Ancash, Perú. La gloria sea a nuestro Dios. No se olvide de separar su tiempo para que usted escuche el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La gloria sea a nuestro Dios. Ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Espero que lo que ha escuchado le haya servido para encontrarse con Jesucristo, a nuestros hermanos para fortalecer su fe y para que pueda de esa manera usted ser bendecido para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y para felicidad de cada uno de mis hermanos y amigos y público en general. La gloria sea a nuestro Dios. Vamos con el último tema a cerrar la programación en vivo. Luego nos estaremos conectando con el programa grabado, con un mensaje a la conciencia expuesto por la misión del hermano Pablo. Y luego continuaremos con alabanzas para la gloria del Señor y bendición para todo aquel que le escucha y lo ve. Está esta programación grabada, está hasta las 4 de la tarde. Dios me lo bendiga a cada uno de vosotros. Nos vamos con el último tema para la gloria de nuestro Dios. Aleluya, gloria sea al Señor. Regreso mañana a la 1 de la tarde. Para exaltarte, Jesús. Cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa. A él canten. Arriba la manito para Cristo.
esta fiesta en la cabeza.